Paracha número 11, Paracha Baigás. Yo por ahí creo que en algunas notas que mandé esta semana me había equivocado, puse la 10, pero no es la 11. Y va de Berechit 44, 18 al 47, 27. ¿Sí? Esa es todo, toda la sidra de este día de Shabbat. Entonces vamos a hacer una verajá, ¿sí? Por hacer el estudio hoy. Entonces vamos a hacer la verajá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Chao, shalom, Diego, bienvenido. Shabbat Shalom, More, y para todos. Muy bien, entonces la parachá de hoy es la parachá Baigás, ¿sí? Baigás. Y el título que le he puesto a este tema es Reinterpretando el pasado, ¿sí? Reinterpretando el pasado. Y como a manera de introducción para que sepamos más o menos qué es lo que vamos a tratar en esta parachá, veremos entonces cómo después de 22 años de Yosef de estar ausente de su padre y de sus hermanos, él reinterpreta el pasado y le hace ver a sus hermanos su nueva perspectiva al redimir el pasado con el presente, ¿sí? Entonces eso es lo que hace Yosef. Yosef viene y reinterpreta todos los acontecimientos del pasado, todo lo que le aconteció a él, y entonces eh, eh, hace sentir bien a sus hermanos, ¿sí? O sea, no los hace culpables, no tiene el deseo de vengarse ni nada de estas cosas, sino más bien de hacerlos sentir bien a ellos y ver que no fueron ellos y que fue una mano detrás de todos estos acontecimientos. Me he valido aquí de unas notas del rabino Jonathan Sachs, ¿sí? Me gustan mucho las notas que él hace porque son notas muy psicológicas y a mí me interesa mucho porque tenemos que usar todos estos instrumentos o todos estos recursos para podernos entender mejor, ¿sí? Entonces, si podemos entendernos mejor o podemos vernos mejor en un panorama de vida, tenemos que aplicar la parte de la psicología aquí en este caso. Entonces, él dice allí que Joseph hace algo inusual. Hace algo inusual, ¿verdad? Cuando él se revela ante sus hermanos, él hace algo inusual, ¿sí? Obviamente, él sabía que ellos se iban a sorprender, porque nada que ver, o sea, ellos habían entregado a un niño, más o menos un muchacho de 17 años, y ya al cabo, imagínense, ya al cabo de 22 años ya no era un muchacho, sí, ya era una persona, ¿verdad? Seguramente con su barba, seguramente ya más adulto, ¿no? Pero a él lo habían conocido era de joven y así fue como lo vendieron. Entonces, pero él sí los reconocía, él sabía que eran los hermanos de él. Entonces sabía que iba a ser una sorpresa, una gran sorpresa para ellos cuando él se revelara. Y entonces, eh, y lo otro era que lo más probable es que se fueran a sentir culpables, ¿no? Culpables, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo reinterpreta ese pasado, ¿no? Cómo reinterpreta delante de ellos ese pasado. Entonces vemos allí el texto en Berechit 45, Berechit 45, del 4 al 8, dice así: Yo soy Joseph, su hermano, al que ustedes vendieron a Egipto. Y ahora no se entristezcan, ni sea motivo de enojo para ustedes porque me vendieron aquí. Pues para sustento de vida, Dios me envió delante de ustedes. Pues estos 2 años de hambruna están en medio de la tierra. Y todavía faltan 5 años en los que no habrá ni arado ni siega. Y Dios me ha enviado delante de ustedes para proporcionarles supervivencia en la tierra y sustentarlos para que haya gran salvación. Y ahora no ha sido ustedes quienes me han enviado aquí, sino Dios. Él me ha puesto como padre de Faraón y como señor de toda su casa y gobernante en toda la tierra de Misraín o Egipto. Entonces veamos allí lo que le está diciendo 2 veces. Le repite, vea, Dios me ha enviado aquí, ¿sí? Y después les dice, no han sido ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios es el que me ha enviado aquí. ¿Ve? Entonces, claro, ellos ven que José inmediatamente llega a su mente todo lo que le hicieron, ¿verdad? Ellos van al pasado y recuerdan toda esa angustia que él tuvo
¿verdad? De no desprenderse de sus hermanos, de que no lo vendieran, y sin embargo, en contra de su voluntad lo hicieron. Entonces ellos podían sentirse culpables, podían sentirse, ¿verdad? Allí con un dedo acusador, pero aquí Joseph no los trata como tal. No les dice, ustedes fueron, ustedes, ¿sí? No, él dice, Dios me ha enviado aquí. Es Dios el que me ha enviado aquí. ¿Sí? 2 veces le repite a ellos. Entonces él reinterpreta el pasado para redimir el presente. El presente de sus hermanos, de la situación de sus hermanos, cómo ellos podían sentir en este momento. ¿Sí? Recordemos que ellos guardaban la esperanza de encontrar y por eso ellos entraron por diferentes partes a Egipto, ¿sí? Para ver y dónde estaba, porque ellos abrigaban la esperanza de encontrarlo. Y ellos, dice el Midrash, que ellos fueron, lo buscaron en los sitios, digamos así, más bajos, porque como él era de buena apariencia, entonces dijeron, de pronto por allá está, quién sabe, metido con las mujeres de vida alegre. Sí, así dice el Midrash. Y fueron a buscarlo, a ver si lo encontraban por ahí y preguntando y esto y lo otro. No, nada. ¿Sí? Entonces, ellos en cierta manera se sentían culpables, se sentían mal, y sobre todo por la situación de su padre, porque su padre llorándolo 22 años, triste 22 años, ¿sí? Amargado 22 años. Entonces, ellos ya obviamente se sentían pues muy mal por ello. Y aquí Joseph viene y les reinterpreta el pasado. Les dice, ustedes no me enviaron, fue Dios el que me envió aquí. ¿Sí? Para preservarle la vida a ustedes, para preservarle la vida a mucha gente. Fue el Eterno el que me envió aquí. ¿Sí? Entonces ellos como que dicen, bueno, claro, José era un profeta y los sueños de José se hicieron una realidad. Entonces José reinterpreta todo y aquí no lo va a poner contra la pared a ellos, ¿verdad? Pero entonces, vean ustedes aquí, pareciera que hubiese una contradicción, ¿sí? Esto es muy diferente a la forma en que José describe, ¿verdad? Estos eventos cuando habló con el escancinador, ahí en la cárcel. Allá con el escancinador, o sea, con el que servía el vino. A Faraón le dijo otra cosa, ¿sí? Allí en Génesis 40, o Bereshit 40, 15 dice, pues ciertamente he sido robado de la tierra de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada para que me hayan puesto en el calabozo. O sea, sí, o sea, él ya está ahí. Vea lo que está diciendo, fui robado. No, en otras palabras, aquí se trataba de una historia de secuestro y de injusticia. Sí, o sea, él está hablando allí que me secuestraron, o sea, eso fue una injusticia lo que hicieron conmigo al meterme también aquí en la cárcel, ¿verdad? Y entonces me vendieron, etcétera. O sea, él le comentó la tragedia aquí en el escancinador. ¿Ah? Entonces, aquí convierte Joseph toda su historia delante de sus hermanos en una historia de providencia y redención divina. ¿Sí? Aquí les cambia a sus hermanos y les dice, no, esto fue providencia divina y esto fue porque el Eterno estaba haciendo una redención para todos. No solamente para nosotros, sino para mucha gente. Salvando mucha gente. ¿Sí? Por eso fue que el Eterno me envió aquí. Se valió, sí, de eso de ustedes, pero eso no cuenta, eso no es nada. Lo más grande aquí es que el Eterno fue el que me envió, ¿verdad? Delante de ustedes, ¿no? Eso fue lo que le afirmó Joseph a sus hermanos. Ahora, ellos no entendieron que era parte de un plan más amplio, ¿no? Y que aunque empezó mal, terminó bien. Terminó bien, ¿no? Y así muchas veces ocurre, ¿no? Hay cuántas cosas hemos empezado de pronto mal en la vida, ¿verdad? Hemos empezado a debutar como padres, sí, o como esposos, y como que las cosas no marchan. Y bueno, entonces no, pero bueno, todo eso ayuda para bien. Muchas veces se pagan las novatadas, pero por falta de conocimiento, ¿sí? Por falta de experiencia, por falta de instrucción. Pero bueno, miramos al pasado y decimos, caramba, sí, yo cometí esos errores, pero ya aprendí la lección, ya entendí, ¿sí? Entonces, esa es una forma de redimir el pasado, ¿sí? De redimir el pasado. Y aquí, obviamente, al decirle eso a ellos, cuando les dice, bueno, lo que comenzó mal, pues terminó bien, aquí era pues hacerle ver que no se consideraran culpables, ¿no? Por ello. Más o menos es lo que le quiere transmitir Joseph a sus hermanos. Ustedes no se sientan culpables por esto, ¿sí? Inclusive no debían temer ninguna venganza, ¿no? Porque obviamente él tampoco tenía esos deseos de vengarse de sus hermanos, ¿no? Y él les aseguró
Él les aseguró, les dijo que él entendía que todo había sido, ¿verdad?, dirigido por una fuerza mayor que ellos, mayor que todo lo que podemos llegar a entender, ¿no? Es más adelante, acuerden ustedes, en la próxima paracha, muere Jacob y entonces sus hermanos están preocupados porque dicen, bueno, se murió mi papá y entonces ahora sí la va a emprender con nosotros, ahora sí Joseph se va a vengar de nosotros. Y entonces les vuelve a decir, eso lo encontramos allí en Berechit 50, 19 al 20, dice, Joseph vuelve a decir lo mismo en la paracha de la próxima semana, diciendo, cuando los hermanos temieron por ello, ¿verdad?, de que él se vengara, les dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar del Eterno? Aunque ustedes pensaron de mí hacerme mal, el Eterno lo pensó para bien, para hacer como este día, que sobreviviera un pueblo numeroso. ¿Sí? Entonces aquí les vuelve y les reitera, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Yo no voy a vengarme, ¿no? Esto lo hizo el Eterno, todo esto lo hizo el Eterno, ¿no? Entonces, aquí es como que Joseph les ayudara a sus hermanos a revisar el recuerdo del pasado, ¿sí? A revisarlo, ¿sí? A darse cuenta que todo ayudó para bien, ¿sí? Que ellos no tienen que sentirse culpables. Y muchas veces, vea, esto sucede, ¿no? Muchas veces cosas que se han hecho en el pasado y que se han hecho mal, a veces las personas llevan como esa carga, ¿no? Y se sienten culpables y siguen sintiendo culpables y condenados de por vida. No, no, son cosas que sí acontecieron, sucedieron, pero tienen que dejar una lección. Tenemos que pensar y, y entender que todo eso ha sido lecciones. Lecciones que nos han servido a qué? A mejorar, nos han servido a valorar, nos ha servido a hacer las cosas de una forma diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son lecciones, ¿no? Y quién lo creyera, que a pesar de que hemos tomado las decisiones y hemos pagado las consecuencias, hay una mano ahí. Ha estado siempre una mano ahí dirigiendo todo por detrás, como en bambalinas, detrás de bambalinas, dirigiendo todo lo nuestro. Todo lo nuestro. Eso es lo más hermoso. Entonces, aquí el Joseph le ayuda a sus hermanos, ¿verdad? A revisar como ese pasado y a darse cuenta que no fueron tanto ellos, que fue el Eterno el que hizo todo, orquestó todo esto, ¿sí? Para él poder irse adelante y así pues salvar y redimir a toda la gente. Pero detrás de eso también está lo que el Eterno le había dicho a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia será ¿qué? Será exiliada 400 años, ¿sí? Estarán en otro sitio, otra parte, otra tierra. ¿Sí? Entonces también eso estaba allí incluido. ¿Podemos cambiar el futuro? Sí. ¿Podemos cambiar el pasado? No, ya el pasado, lo hecho está. Pero con el futuro sí podemos redimir el pasado. ¿Sí? Sí lo podemos redimir, ¿no? Entonces, lo que Joseph hizo, obviamente, para sus hermanos, es lo que hizo para sí mismo. Él reinterpretó también todo eso, ¿sí? O sea, él se dio cuenta que sí, sus hermanos lo vendieron y claro, eso fue un gran sufrimiento y él en ese momento tal vez se enojó y hasta guardó de pronto algún resentimiento, pero va pasando el tiempo y él como que reinterpreta todo esto y se da cuenta cómo allí él prospera en Egipto y cómo es levantado y alzado, ¿verdad? Entonces él dice, o sea, que aquí está la mano del Eterno y aquí están los sueños que yo tuve y cómo se están realizando. O sea, ya se dio cuenta que el Eterno estaba detrás de todo, ¿sí? Y entonces él ya, su pasado lo redime. Ya no siente odio, ya no siente rencor, no siente, ¿verdad? El deseo tal vez de hacer algo en contra de sus hermanos. No. Él ya se dio cuenta que hubo una mano poderosa que hizo todo esto. Estuvo detrás de eso. Entonces, así mismo como él aplicó a su vida, así mismo él le aplicó a sus hermanos. Les dijo, no se preocupen. ¿Sí? Los redimió de ese pasado. Le dijo, no fueron ustedes. ¿Sí? Fue Dios el que me envió aquí, delante de ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí los hermanos obviamente debieron sentirse, yo digo, un poquito como descargados, ¿no?, de esa culpabilidad, como ya un poquito más tranquilizados, más consolados. Entonces, de eso se trata, ¿no? Esto entonces significa, en cierta manera, que no podemos entender por completo lo que nos ocurre, ¿verdad?
ahora hasta que podamos mirar atrás. Tenemos que mirar atrás a veces y mirar, ¿verdad?, por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Y hacer esa retrospectiva, ¿no? ¿Sí? Ver cómo resultaron las cosas. ¿Por qué fue que resultaron las cosas? Ahora, esto no implica que estemos cautivados por el pasado, no, porque tampoco podemos arrastrar siempre con el pasado, no. Hay que sacarle lo bueno al pasado, a pesar de cómo haya sido. Hay que sacarle lo bueno. Hay que redimir el pasado con las cosas que ahora podemos analizar, podemos ver. Ayer estaba hablando con unas personas sordas y yo les decía, vea, uno a medida que pasa el tiempo, uno viene como que va abriendo más, ¿sí? Y va abriendo más y uno como que va conociendo más, se va dando cuenta mejor las cosas, va conociendo mejor las cosas, ¿verdad? Y el porqué de las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el pasado, recordarlo, sí, pero también redimirlo, ¿sí? Ver que nos ha servido. De alguna manera nos ha servido. Lo bueno o lo malo nos ha servido, ¿sí? Entonces, a través de lo que vamos a hacer en el presente y en el futuro, podemos nosotros arreglar ese pasado, redimir ese pasado. Y eso fue lo que pues Dios se hizo tanto para sí como para sus hermanos. En otras palabras, no podemos arrastrar el pasado como una esfera de hierro encadenada a nuestra pierna sintiéndonos víctimas o culpables por las cosas malas acontecidas. No. Una de las formas de redimir ese pasado es entender de qué nos ha servido ahora en el presente y para el futuro, y entender que hayamos involucrado al Eterno o no, nos ha servido al considerar mejor los acontecimientos y darle valor a lo que verdaderamente vale la pena. Entonces aquí es, sí, hacer ese recuerdo del pasado y sustraer allá lo más relevante, lo que nos conviene, lo que es bueno y lo que sabemos que nos ayuda para el presente. Y proyectarnos al futuro, teniendo en cuenta, ¿verdad?, eso que nos aconteció, ¿sí? Y ver que todo eso que nos aconteció, ¿verdad?, ha servido para nuestra maduración, para nuestro crecimiento, ¿sí?, para nuestra realización. Entonces, ejemplos prácticos. Muchos, ¿verdad?, en el pasado estuvimos comiendo comida no kosher, ¿sí?, comiendo de todo, ¿sí? Pero cuando llegamos a la verdad dijimos, caramba, no todo se puede comer, ¿sí? Cuando llegamos a la escritura decimos, caramba, aquí el Eterno dice que estos son animales limpios y estos son animales puros. Y que no podemos comer los animales impuros. Son los animales limpios los que tenemos que comer. Entonces uno empieza, vea, ¿sí? Y entonces ya uno empieza a analizar y dice, caramba, con razón mi colon era irritable, con razón, caramba, mi sistema digestivo andaba mal, con razón, sí, porque yo comía muchas de estas comidas y de pronto hasta comidas chatarras y comidas grasosas y todo eso, entonces ya uno, caramba, ya uno sí se da cuenta que no era por ahí, ¿sí? Y uno, eso que hizo mal en el pasado, le ayuda, ¿verdad? Para que uno en el presente sepa conducirse como es, como debe ser, como el Eterno quiere, ¿sí? Y uno tenga cuidado en esa área. Uno creía que todo era espiritual, que nuestra relación con el Eterno era algo espiritual, pero no, es en todo sentido, ¿sí? En material, físico, espiritual, familiar, empresarial, en todo sentido lo abarca todo. Entonces tenemos que ir aplicando esas verdades para todas nuestras circunstancias, para toda nuestra forma de vida, ¿sí? Y entonces hubo consecuencias seguramente de no comer comida kosher, ¿sí? Hubo consecuencias, entonces de pronto un colesterol alto, de pronto una diabetes, lo que sea, por no ser cuidadosos, ¿sí? En comer lo adecuado, en cuidar nuestro cuerpo, en cuidar la residencia donde está la presencia divina. De pronto hubo una enfermedad que nos hizo más sensibles. ¿Sensibles a qué? A que la vida es tan efímera, tan pasajera, que, mejor dicho, la vida la podemos perder un momento. En un momentico la podemos perder. Hoy podemos estar aquí vivos, mañana ya no, ya morimos. Entonces nos hace más sensibles a esa realidad, ¿sí? Y seguramente a esa realidad que otros ya han vivido, ¿sí? La pérdida de un ser querido, un ser amado. Entonces ya nos hace más sensibles, ya podemos comprender lo que implica eso. Una enfermedad, por ejemplo, grave, una enfermedad terminal, una enfermedad, ¿verdad?, que nos hizo ser como más sensibles al dolor ajeno,
Entonces ya vamos a comprender eso. Ya vamos a tratar eso de una forma diferente cuando alguien esté enfermo, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que debemos ser muy, traer consuelo, traer esperanza, traer ayuda, ¿sí? Comprender, ¿sí? Ah, hay personas que fueron, por ejemplo, víctimas de abusos, ¿sí? Entonces, entender, ¿verdad? Tener cuidado más tarde con nuestros hijos, ¿sí? Tener cuidado con ellos, de no dejarlos con cualquier persona, etcétera. Todo eso, o sea, todo eso ayuda para bien. Tenemos que rescatar todo eso, ¿sí? Porque todo eso ayuda para bien. Por ejemplo, no te permitieron hacer lo que querías, ¿sí? Entonces ya tú sabes, dice, caramba, si no me permitieron, siempre me coaccionaron a hacer lo que no quería. Entonces, no, ahora, pues, conservar esa libertad, desear esa libertad, ¿sí? Y hacer siempre lo que uno ama hacer y que obviamente esté de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, hacer lo que uno ama hacer lo catapulta a uno al éxito porque uno lo hace con amor, ¿sí? Lo hace uno con placer, con gusto, ¿sí? Y no lo que le obligan a hacer, porque eso de pronto no es lo que es de uno. Te despidieron del trabajo. ¿Cuánta gente no han despedido del trabajo? Te despidieron. Y entonces empezó una empresa y ya se volvió empresario. Ah, sirvió para bien que te hubieran despedido del trabajo. Sí, entonces, claro, algunos se quedan en la tragedia. No, me botaron del trabajo y se quedan en esa tragedia. No, por algo será. Por algo será. La otra vez un sabio fue donde unos pobres campesinos y ahí iba con el discípulo, el gran sabio ese, y entonces cuando ya salió de visitar a esos pobres, era una vaquita lo que sostenía a esa gente pobre, una vaquita que le daba la leche y con esa leche hacían el queso y con esa leche, bueno, era una vaquita que les daba el sustento. Entonces el sabio vino y se fue de allí, entonces dijo el sabio, dijo, pues ojalá se le muera la vaca. Y claro, el discípulo escuchó eso y dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que usted le desee ese mal a esa gente? Y ellos vivían en una casita, tenían una vaca y tenían un gran campo. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, al cabo del tiempo, fue otra vez el sabio a visitarlo con el mismo discípulo. Y entonces llegaron al sitio y ya no encontraron la casita esa, toda escuenca ahí, no, sino ya encontraron ya una casa ya más grande, mucho mejor y todo. Y preguntaron, ¿verdad? Allí por las personas, y ahí estaban. Y lo hicieron seguir. Y entonces él llegó, entró y todo eso. Y bueno, ¿y ustedes cómo hicieron para progresar, verdad? Porque en una casa aquí veo cultivos, veo, ¿verdad? Más ganado. ¿Ustedes qué hicieron? Yo no, dije, no, pues imagínense que se nos murió la vaquita que teníamos. Y entonces ahí empezamos a pensar cómo podíamos a producir toda esta tierra. Sí, porque estábamos siempre amañados con lo que la vaca nos daba. Entonces nos pusimos aquí a, ¿sí? A hacer esto y a hacer aquello y ya nos fue bien, nos fue mucho mejor y por eso pudimos construir una casa mucho más grande. Entonces, muchas veces el Eterno le tiene que quitar a uno las cosas para catapultarlo a uno a algo mejor. Entonces, son cosas que entendemos es al paso del tiempo, ¿sí? Claro, vemos una tragedia, claro, esto es una tragedia, ahora qué voy a hacer, cómo voy a vivir, ¿qué? Pero tranquilo, tranquilo, todo tiene su propósito. A veces las cosas malas lo catapultan a uno para cosas buenas, mucho mejores, para que valoremos, para que se active en nosotros esa inventiva, ¿verdad? Podamos nosotros inventar, hacer, podamos emprender. Sí, muchas veces sucede esas cosas. ¿Ah? Fracasaste en el matrimonio. Bueno, entonces ya sabes qué tienes que hacer para no cometer el mismo error, ¿verdad? Sí, si te piensas volver a casar. Algunos dicen, no, ni más, ya, ese negocio no me meto. Pero otros sí, o sea, se arriesgan a apostarle de nuevo, pero entonces ya tienen que considerar bien mucho los errores del pasado. Ahí sí tengo que mirar a ver, buscar bien, ¿sí? Una pareja adecuada, etcétera, etcétera. O sea, ahí tiene que revisar mucho ese pasado para no volver a repetir la historia, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Todo eso es redimir el pasado, eso es tratar de redimir el pasado, ¿sí? Y no vivir, ¿verdad?, de la culpabilidad, del señalamiento. No, 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 ya, eso hay que dejarlo atrás. Vea que eso fue lo que hizo José. José le ayudó aquí a sus hermanos, ellos se sentían culpables. Dijo, no, tranquilos, no se preocupen. Hubo una mano más poderosa que me mandó aquí, delante de ustedes, ¿sí? Ustedes no se preocupen. Bien, entonces, los errores o faltas cometidas te han hecho madurar o nos hacen madurar y comprendiste de prontamente, o sea, seguramente que detrás de todo había una mano dirigiéndote y encaminando todo para bien. Todo para bien. ¿Sí? Alguien muy sabiamente dijo, Ganso le toba. Ganso de le toba dice, quiere decir, todo ayuda para bien.
Ganso le toma. Todo ayuda para bien. Todo, en absoluto. Lo malo que te pasa te va a ayudar para bien. Esa contrariedad te va a ayudar para bien. Ese problema que tuviste te va a ayudar para bien. ¿Sí? Te quitaron, eso va a ayudar para bien. Todo va a ayudar para bien. Todo va a tener, cuando nos encontremos con el Creador, vea, vamos a mirar la historia de nuestra vida y vamos a ver que detrás de todo estuvo la mano divina haciendo, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo, corrigiéndonos, ayudándonos, enseñándonos. Eso es lo que vamos a encontrar. Y vamos a quedar, vea, sorprendidos de por vida. Ahí sí, ¿sí? Sorprendidos. Entonces, a Joseph no es la única persona que le ha ocurrido todo esto, ¿no? Nosotros debemos entender las lecciones, debemos aprender de las lecciones. Agradecerle al Creador, ¿sí? Por hacernos entender que valió la pena, ¿sí? Ahora, siempre y cuando nos haya hecho mejores personas y sepamos valorar la mano del Eterno, llevándonos a nuestra total realización y redención final. O sea, debemos entender eso, que todo tiene el propósito de ¿qué? Llevarnos a una total ¿qué? Realización, completitud de nosotros, de nuestras propias vidas, ¿sí? Y a la redención final. ¿Esperamos la redención final? Claro que sí. ¿Esperamos que todas las cosas sean mejores y perfectas? Claro que sí. Pero ahí estamos, ahí vamos en el camino, ¿sí? Con tropiezos y todo, pero ahí vamos. ¿Sí? Mirando el pasado, tenemos que redimirlo con el presente, ¿sí? O sea, mirar qué de eso podemos rescatar y saber que la mano del Eterno ha estado ahí para enseñarnos, a pesar de las cosas malas. Aquí este rabino trajo una historia, yo quiero narrárselas también, acerca de Steve Jobs. Ustedes saben quién fue Steve Jobs, ¿verdad? El cofundador de Apple, ¿sí? Y presidente de Apple, o representante de Apple. Él dio una conferencia en el 2005, allá en la Universidad de Stanford, y esa fue una entrevista que fue vista por más de 40 millones por YouTube, de personas por YouTube, ¿sí? Y entonces, ahí en su discurso él dijo acerca de 3 cosas que le han acontecido en la vida y que lo marcaron a él, o sea, le sirvieron a él. Y entonces, él dice allí, uno, cuando fue despedido, bueno, fueron 3 golpes, ¿no? Uno, cuando lo despidieron a él de la universidad, o sea, no podía seguir en la universidad. Cuando fue despedido de la compañía que él mismo fue cofundador de Apple. Y cuando fue diagnosticado con cáncer. Esas 3 cositas. Él dice, esas 3 cosas me marcaron a mí en la vida. ¿Sí? Entonces, aquí se explica, ¿sí? Al dejar la universidad, yo pudo asistir como oyente a cualquier curso que deseaba, cualquier curso. Podía escuchar. Entonces, él asistió a un curso allí de caligrafía. Y entonces, esto lo inspiró a incorporar en sus primeras computadoras una gama de tipografías con espacios proporcionados, dando a la escritura de las computadoras una elegancia que previamente solo era posible alcanzar con imprentas profesionales. O sea que eso le ayudó. El hecho de que lo hayan despedido de la universidad le ayudó a ¿qué? Bueno, a recibir cursos, a escuchar conferencias. Entonces, y cuando escuchó acerca de caligrafía, pues se fue allá y cuando se dio cuenta, ¿verdad? Dijo, aquí puedo crear. Puedo hacer que la caligrafía que sale de los sistemas de la computación y todo eso sean muy elegantes, sean bastante elegantes. Entonces, se inventó eso, ¿sí? Cuando fue despedido de Apple, dice allí que él empezó a llevar una nueva compañía de informática llamada NextX, o sea, Next o NeXT, Next, ¿no? Y allí dice que él desarrolló capacidades que eventualmente llevaría de regreso a Apple. Y cuando las llevó de regreso a Apple, porque él volvió a Apple, entonces eso lo hizo ¿qué? Eso lo hizo a él mejorar todo lo que tenía que ver con animación. Todo con lo de animación de Apple, todo eso él lo mejoró totalmente, ¿no? Y allí obviamente desarrolló además de eso lo que fue el iPhone, el iPad, todo esto, todos esos aparatos que hoy día tenemos, ¿sí? Lo ayudó a desarrollar mucho mejor, ¿no? Cuando tuvo el diagnóstico de cáncer,
Él dice allí que adoptó un nuevo enfoque sobre la vida y lo hizo comprender que su tiempo es limitado y que el tiempo de cada uno de nosotros es limitado. ¿Sí? Tenemos un tiempo ya fijado cada uno de nosotros en el calendario divino para colgar los guayos. Sí, ya hasta aquí llega a este punto. Hasta aquí juegas, ya se acabó. Tenemos un tiempo limitado. Entonces todo esto lo tomó de una forma positiva. Otros se echan la pena, lo echan de la empresa que él mismo ayudaba a cofundar. Imagínense, se echa la pena y dice, no, bueno, ¿yo qué más puedo hacer ahora? Nada, nada. Al contrario, volvió, regresó con con nuevos inventos, con nuevos mejoramientos técnicos y todo esto. ¿Sí? Cuando lo sacaron de la universidad, entonces, ¿qué hizo? Tuvo la oportunidad de aprender otras cosas y pudo mejorar también ciertas técnicas, ¿verdad?, de caligrafía. Y el cáncer, obviamente, le hizo ver la vida de una forma diferente. Entonces, más o menos, es como redimir las cosas malas, porque obviamente uno ve que son como cosas contrarias y malas a las que uno desearía, pero eso le ayudó a que lo catapultó a cosas mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el pasado? ¿Cómo lo podemos redimir? Que esas cosas malas que pasaron nos catapulten para cosas buenas. Algo dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo, no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Cómo se les ocurre hacer lo mismo para esperar resultados diferentes? No, hay que variar, hay que hacer cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando redimimos el pasado, quiere decir que, caramba, las cosas del pasado nos sirvan de ejemplo, nos ayuden de ejemplo. ¿Sí? Veamos que si fueron malas o si fueron buenas, podemos sacarle siempre lo bueno, aprender de todo ello. Y que a pesar de que hayan sido decisiones nuestras, hay una mano detrás de todo esto, guiándonos, ayudándonos. No solamente a que nos podamos a redimir nosotros mismos, sino a redimir también el pasado y la circunstancia de los demás. No a echar culpas, no. A asumir nuestras culpas también, ¿verdad? Y a saber redimir también a las otras personas de su pasado. Pues puede haber sido un pasado muy triste, muy amargo, ¿sí? Un pasado bastante trágico, pero ayudarles a redimirles de ese pasado, hacerles ver por qué ese pasado, ¿verdad?, ocurrió, y en el presente mostrarles lo que valió la pena haber sufrido o haber tenido eso. ¿Eh? Muy bien, entonces, hay un profesor de la Universidad de Hebrea, él argumenta, él se llama Mordejai Rothenberg, y él dice que esa técnica de reinterpretar el pasado, ¿sí?, puede utilizarse como una técnica terapéutica para rehabilitar a pacientes que sufren de un sentimiento de culpa paralizante. Interesantes. Vuelvo y repito. Este profesor de la Universidad de Hebrea dice que esa técnica de reinterpretar el pasado puede utilizarse como una técnica terapéutica para rehabilitar a pacientes que sufren de un sentimiento de culpa paralizante. Sí, entonces, como les decía, uno no puede estar viviendo de la culpa y bueno, y de las tragedias. No, eso tiene que enseñar. ¿Simplemente para qué? Para mejorar, para no cometer los mismos errores, para crecer, para madurar en la vida. ¿Sí? Entonces, pero hay gente que se queda allí, en el pasado. Hay gente que se queda en el pasado dando vueltas y vueltas y por qué, y por qué, y por... No, ya. O sea, hay que salir de eso y hay que redimir el pasado con el presente y con el futuro. ¿Sí? Haciendo ver que todo ayudó para bien, algo me enseñó, algo aprendí. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué lección te dio eso? ¿Sí? Y hablando con una persona en consejería, me decía que se había casado con una líder, una mujer líder, pero que cuando estuvo casado, ella no ejercía totalmente ese liderazgo que tenía, sino que el liderazgo lo ejercía él. O sea, ella era como un apoyo al liderazgo de él, pero ella tenía también liderazgo. Y vea, y pasó lo que menos pensaba él. O sea, el hombre dijo, pasó lo que menos pensaba, que nuestro matrimonio se fuera a acabar. Con hijos y todo se fuera a acabar. Y al cabo del tiempo, me dice él, yo pude analizar al cabo del tiempo que esto, el Eterno lo permitió. ¿Por qué?
Porque si hubiera estado ella al lado mío, ella no hubiera brillado con luz propia. Yo la hubiera opacado, terminado de opacar, porque yo era el líder ahí. Y ella en este momento es una gran líder, ¿sí? Y está haciendo lo que quiere. Entonces, entiendo, vea cómo él redimió ese pasado. Redimió en el sentido de que la mano del Eterno seguramente estuvo ahí. ¿Para qué? Porque ella tenía un potencial que al lado de él no lo hubiera desarrollado, pero que sin él lo pudo desarrollar. Vean ustedes, pareciera una contradicción, pero uno dice, pero se sacrificó un hogar, pero se sacrificó todo esto, ¿qué pasó? Pero entonces él dice, y a mí también me sirvió, porque yo crecí como persona y porque yo aprendí a conocer la verdad, ¿sí? Si me hubiera quedado ahí, no hubiera conocido lo que he conocido hasta el momento. Y valió la pena perder para haber aprendido. Vean ustedes, me parece increíble, pero muchas veces sucede así, ¿sí? Muchas veces sucede eso. Entonces, no podemos cambiar el pasado por lo que está siempre manteniéndonos atrás. El pasado ya, eso ocurrió, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Sí, y no podemos atarlo allí como una bola de hierro, ¿verdad? A nuestras piernas, ¿sí? No podemos cambiar el pasado, pero podemos reinterpretarlo e integrarlo a una narrativa nueva y más amplia. Eso sí lo podemos hacer. Reinterpretar, o sea, reinterpretar. ¿Por qué? ¿Verdad? Reinterpretarnos. Sí, así como hizo José. José reinterpretó y José dijo, caramba, no fueron ustedes, este fue Dios el que me envió a mí aquí. Se valió, sí, claro, del odio que me tenían, de que no les caía bien, pero se valió de eso para mandarnos aquí, no solamente a mí, sino a todos, y poder preservar la vida a todos ustedes. Y entonces ahí Él redimió, ¿verdad? Los redimió de ese pasado, de esa culpabilidad del pasado. Y eso fue lo que hizo José entonces. Tras haber utilizado esta técnica para ayudarse a sobrevivir en su vida, ¿verdad? En su vida personal, ante altibajos sin precedentes. Ahora la usa para ayudar a sus hermanos a vivir y a liberarse de la culpa. Ah, qué hermoso, ¿no? O sea, Joseph usa esta técnica, reinterpretar el pasado, ¿sí? Y lo interpreta como una narrativa más amplia, o sea, amplía el panorama. Yo creo que Joseph se puso a pensar allá en Egipto cuántas veces, vean, mis hermanos me hicieron esto, pero ya cuando empieza a progresar y empieza a ver la mano del Eterno en toda su vida y en todas las cosas que hace, dice, un momentico, no, eso fue el Eterno que hizo esto. Y lo ponen como rey, y ahora que va a haber hambre en toda la tierra, dice, seguramente mis hermanos van a venir, mis sueños se convierten en una realidad, ya tienen que venir aquí, y ahora yo soy aquí el virrey, y ellos tendrán que venir y postrarse. ¡Wow! Esto es Dios el que está en el asunto, y se valió de todo esto. Entonces, Él redime eso en él, saca el resentimiento, el odio, lo que pueda haber, y también hace que sus hermanos queden redimidos de ese pasado. Qué hermoso. Entonces, esa fue la técnica que usó, ¿verdad? Joseph para ayudarse a sobrevivir, ¿verdad? Después de tantos altibajos que tuvo ahí en Egipto, ¿no? Y en su vida, y ahora usa esa misma técnica para ¿qué? Liberar a los hermanos de la culpa. Qué hermoso. Entonces, para terminar, solemos buscar muchas veces un culpable o asumir la culpa, ¿verdad? Por los errores del pasado. Pero todas estas experiencias nos pueden llevar a entender mejor qué hay detrás de todo ello y también de reinterpretar esas derrotas, ¿sí? Esos errores o esas transgresiones cometidas. Y redimir todo ello con el presente al ver mejor lo que nos llevó a esos momentos y estados y que nos ha catapultado a las circunstancias presentes. En todo esto podemos ver entonces a la larga que la mano y el plan del Eterno se está ejecutando cabalmente en cada uno de nosotros. Vamos a verlo, seguro que sí. Manténgase usted nomás ahí conectado al Creador y verá que todo lo que ha pasado, grande, pequeño, malo, bueno, está orquestado de tal manera que tú alcances tu potencial y sobre todo la redención final. ¿Qué tenemos que hacer? Cosas prácticas. Perseverar en hacer el bien. Persevere. Persevere en el cumplimiento de las mitzvot, persevere. Persevere en la confianza, en la invitación al Creador, persevere. Persevere en creer con obediencia, persevere. Por último, los dejo con lo que dijo el Rapstad.
¿sí? Eso es lo único. Los dejo allí con eso. Él dijo allí, en la carta que escribe, ¿verdad? En esa misión que escribe a los de Filipo, dice, estando convencido precisamente de esto. O sea, él estaba convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que aparezca el Mesías. Punto. Eso es todo. Entonces, con esto quiero decirles, mis amados, que no podemos echarnos puños en el corazón, ¿verdad? O latigazos en el costado, ¿verdad? Llevar culpas. No, todo eso ha ayudado para bien, todo. ¿Sí? De pronto has hecho cosas malas, has hecho cosas buenas, no sé, es tu vida. Pero todo eso te ha ayudado, seguramente te ha ayudado a madurar, a creer, a crecer, te ha ayudado, a valorar, a apreciar, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Y en este momento que estás aquí, algo te ha catapultado, ¿verdad? Al momento en que estás, en este. En este momento puedes redimir el pasado con el presente y el futuro. Proyéctate a un futuro diferente, ¿sí? Y que lo del pasado te sirva, ¿verdad? Como referencia para no volver a cometer los mismos errores. Y que si otros llevan esas culpas, llevan esos problemas en sí mismo, vean, los puedas redimir también de ello, ¿sí? Los puedas redimir. Y yo aquí les quiero decir a ustedes, todo lo que ha acontecido en sus vidas, todo, en absoluto todo, hasta el día de hoy, es un plan divinamente orquestado, donde el Eterno está aquí, perfeccionándote, madurándote y ayudándote a alcanzar todo tu potencial, de tal manera que puedas partir de esta vida diciendo, estoy satisfecho con el deber cumplido, ¿sí? Con la tarea, porque la he cumplido. Amén. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe, nos dé la fortaleza y que miremos siempre el pasado, ¿verdad? Pero para ver lo bueno, para aprender lo bueno, ¿sí? Y reinterpretar todo esto para tener un mejor presente y un mejor futuro. Amén. Que así sea y que el Eterno pues nos ayude a cada uno en particular y que, bueno, tengan ustedes un hermoso día de Shabbat.